Estimadas, continuamos entonces con el tema de los costos. Sabemos que, según su definición, el costo es un sacrificio económico necesario para producir un producto o servicio. Yo pediría que ustedes lo vieran como si fuera una inversión necesaria para producir un producto o servicio que les permita obtener algún tipo de utilidad o rentabilidad. Por lo tanto, todos los gastos que tenemos que hacer para lograr que este producto o servicio se encuentre a la venta están incluidos dentro de los gastos o costos como tal. El tener claridad de cuáles son los recursos claves más costosos o cómo aumentan los costos al producir más es lo que se conoce como estructura de costos. Cuando hablo de recursos claves, en el caso del pan, el recurso clave viene a ser la harina y la levadura, ¿no es cierto? En general, todo modelo de negocio debe intentar minimizar sus costos, siempre. O sea, gastar lo menos posible para lograr hacer eso. Es importante que ustedes tengan claro todos los gastos y saber y entender la naturaleza, o sea, la importancia de tal. Es decir, cuánto aumenta y cómo para diseñar nuestro proceso de negocios considerando esas características particulares. Por ejemplo, a nivel de pan, en la medida que nosotros vayamos fabricando pan, ¿cuánto aumenta el costo de tener harina? ¿Cuánto aumenta el costo de tener levadura? Por ejemplo, algunas de las ventajas de conocer claramente nuestros costos son, obviamente, conocer qué rentabilidad tiene cada producto y o servicio. Si cada pan que se fabrica se logra fabricar con un costo no superior a 80 pesos, ejemplo, estoy dando un ejemplo, y se vende a 120, ustedes saben que el margen que deja cada pan es de 40 pesos. ¿Ya? Para que tengan una idea. Eso me permite tener claridad sobre los costos que voy a emplear. También tener una base para determinar el precio de venta. O sea, si yo sé cuánto me cuesta hacer algo, más o menos tengo una idea de cuánto puedo cobrar. También es importante analizar en qué gastamos y buscar oportunidades de mejora. Esto es siempre. ¿En qué gasto y de qué manera puedo mejorar o minimizar el gasto? También es importante saber cuánto tenemos que vender para no perder dinero si es que estamos vendiendo por cantidades. También identificar dónde invertir para mejorar los resultados. Seleccionar proveedores o proveedoras para así mejorar los costos, que sean buenos por supuesto, y que sean baratos. Y negociar descuentos con clientes que no signifiquen pérdidas para ustedes como tal. Si hablamos de estrategias de negocios, existen dos modelos extremos que pueden afectar los costos de un negocio. El primero está asociado a la estrategia de minimización de costos. Se define por la disminución de los costos para así cobrar el menor precio posible. Con este tipo de estrategia, la ganancia que se genera por el volumen de venta en general es mayor. O sea, ganamos porque vendemos mucho a bajo precio. Pero para esto, lo que se busca es ahorrar lo máximo posible en los costos de fabricación para poder cobrar un precio muy bajo y así poder competir. Aquí viene un ejemplo de supermercado, pero en general les voy a dar un ejemplo ¿se acuerdan del Econo? Lo que hace el Econo, o lo que hacía el Econo en general era vender lo más bajo posible, minimizando los costos como tal. A diferencia de otros supermercados que preferían la estrategia de calidad. Este es otro modelo de negocio. Esta estrategia de negocios asume que además del producto en sí mismo, también son importantes otros factores: la atención a clientes, las herramientas de comercialización, la estética de los locales, y de esta manera todo lo que se hace tiene el foco de calidad como tal, generando mayores costos de producción, pero permitiendo que el precio también sea mayor. Ejemplo, supermercado B con el eslogan "le da más". Tenemos al supermercado A con el eslogan "siempre los precios bajos" y el supermercado B con el eslogan "le da más". Este supermercado, el supermercado B, que podríamos definir como el Jumbo, se preocupa de tener una mayor cantidad de productos en su variedad, más especializados y con una mejor atención, por lo que se enfoca en la calidad del servicio completo, cobrando mayores precios. A diferencia del supermercado B, que podría ser el Econo o Economax, que su eslogan dice "siempre los precios más bajos", se enfoca en realidad en ciertos productos de primera necesidad. No gasta mucho en invertir en otras cosas, sino que prioriza el autoservicio del cliente como tal. ¿Ya? Vamos a ver en este esquema cómo el mismo producto se puede generar y vender a precios distintos. Por ejemplo, asumamos un mismo producto que se vende en los supermercados A y B. En este caso podría ser Econo y en el B el Jumbo. Con costo de compra o producción
del producto igual para cada una de las cadenas. O sea, hacer el producto cuesta lo mismo. Pero dado que el supermercado B, que en este caso sería el Jumbo, se preocupa más de la calidad del proceso completo, tiene costos adicionales a los productos. Por ejemplo, un ítem de sueldo mayor para tener más promotores y promotoras que atiendan a los clientes en la sala, un ítem de marketing, de catálogos de venta, decoración de la sala y un gasto de infraestructura importante. Todos los que hemos estado en un Jumbo sabemos perfectamente cuánto invierten para poder tener esos grandes supermercados siempre bien iluminados, con música, siempre con personas atendiendo y dispuestas a atender al cliente. En cambio, el supermercado A, que en este caso podría ser el Econo o Economax, tiene una estrategia de costos de un mismo gasto del base del producto. O sea, el producto cuesta lo mismo para ellos producirlo, pero asume el autoservicio de los clientes. Lo que hace es que cada cliente se la arregla de manera individual, por lo que su bloque de sueldo siempre va a ser menor que el supermercado B, que en este caso el Jumbo, porque el supermercado A, en este caso el Econo, no tiene promotores, no tiene promotoras, nada. No trabaja tampoco gastos de marketing, por lo que no aparece en su estructura de costos y tiene menores gastos de infraestructura. Por ende, el supermercado B, Jumbo, en comparación con el supermercado A, que en este caso sería el Economax o Econo, lo que hacen es tener el mismo producto, el producto tiene el mismo costo, el mismo gasto, solo que uno logra venderlo más barato. ¿Por qué? Porque no invierte tanto en infraestructura y invierte muy poco en sueldos, y en cambio el supermercado A, B lo vende más caro porque invierte más en sueldo, en marketing y en infraestructura. Son dos estrategias distintas de venta como tal, a nivel de modelo de negocio. Y ustedes, como ven en el esquema que estábamos viendo, la estrategia que se elige pone a los negocios en lugares distintos ante sus consumidores. O sea, el consumidor lo que hace es diferenciarlos el uno del otro. Por lo que esta definición, disculpen, me adelanté un poquitito, porque esta definición debe estar acorde al público objetivo y a las características del mercado, afectando a los costos directamente. De aquí la importancia de que ustedes siempre tengan claro a qué público objetivo quieren llegar. Y en base a eso, ustedes pueden generar una estructura de costos. No se les olvide. Los costos que están presentes en un negocio tienen diferentes características dependiendo de cómo cambian los procesos de fabricación. Considerando esto, los siguientes tipos de costos. Tenemos costos fijos, que son aquellos costos que nunca varían con la cantidad de productos y o servicios prestados en un periodo de tiempo. Ejemplo, si ustedes arriendan un local o una maquinaria, independiente de que se haga 1 o 1000 sillas, ¿ya?, el costo fijado del arriendo siempre es el mismo, por ende lo deberán pagar completo a fin de mes. Otro ejemplo es que los costos fijos son en cuotas de un crédito. Por ejemplo, los costos fijos de ustedes pidieron un crédito, ese costo como tal también es fijo y no varía. También los sueldos que se pagan también son fijos para los empleados. Los gastos de oficina en general son fijos. Y estos se fijan en una cantidad de tiempo determinada. Siempre los costos se evalúan de manera mensual, por ejemplo, ¿ya? Algunos lo evalúan de manera semestral y otros anual. También existen, para mantener la estructura de la empresa, los costos, o sea, el soporte que tiene que tener los negocios para producir. O sea, para que el negocio produzca, nosotros necesitamos tener costos fijos. Si no los consideramos, lo más probable es que no tengamos la posibilidad de mantener andando el negocio. También otra característica de los costos fijos es que los negocios productivos generalmente presentan gran proporción de costos fijos. Cuando hablo de productivos, aquellos que producen, que por ejemplo una panadería, son negocios que tienen una enorme cantidad de costos fijos porque eso les permite mantener andando el negocio. Tenemos también los costos variables, que son todos los costos que varían de acuerdo a la cantidad de productos y o servicios prestados en un periodo de tiempo. Por ejemplo, para una panadería, mientras más pan fabriquen, más aumentarán los costos de las materias primas como la harina y la levadura. Se consideran variables porque aumentan o disminuyen dependiendo directamente de la producción, de la cantidad de pan que se haga, ¿ya? Dentro de sus características del costo variable es que no existe costo variable sin producción de artículos o prestación de servicios. O sea, siempre va a subir o a bajar dependiendo de lo que se produzca y lo que se venda. En este caso, pan, por ejemplo. El aumento o disminución de estos costes es proporcional a la variación en ventas. Algunos costos importantes de considerar son, cuando hablo de variación de ventas, estoy hablando de, entre más se vende, más pan hago. Y entre más pan hago, más costos variables tengo porque más harina necesito, más levadura necesito, etc. Si se vende menos, al hacer menos pan, menos costos de producción tengo. ¿Por qué? Porque ocupo menos harina, menos levadura, etc.
Uno de los costos que normalmente los emprendedores y las emprendedoras no consideran es la mano de obra propia, la de ustedes. En general, esto ocurre porque no significa desembolsar dinero extra de su bolsillo para pagarlo, y además porque se desconoce cómo se valoriza. Un mecanismo fácil para valorizar la mano de obra es revisando sus costos de oportunidad, es decir, comparándolo con cuánto le pagarían por trabajar en otro lugar. Generalmente una semana tiene 45 horas de trabajo, haciéndolo a tiempo completo. Por tanto, ese valor se divide por la cantidad de horas que significa ese trabajo y obtendría el valor por hora. Ese es el valor que usted como emprendedora debe utilizar para calcular los costos de su mano de obra. Por ejemplo, si ustedes se dedican a hacer pan, y a un panadero, le estoy dando un ejemplo, le pagan 350.000 pesos al mes por cada 45 horas semanal, entonces deben dividir 350.000 por 45 para tener una idea. Solo una idea, esto es solo un ejemplo, ¿ya? Entonces, más o menos, si yo trabajo 45 horas por 4 semanas, son 180 horas. Y si gano 350.000 pesos y lo divido por 180, eso me va a dar 1.944 pesos por hora. Por ende, cada hora que ustedes trabajen está entre 1.944 y 2.000 pesos. Eso ustedes deben considerarlo como sus costos fijos. En esta misma línea es importante poder evidenciar otros gastos fijos, como el uso proporcional. La luz, el agua, por ejemplo, aunque ustedes trabajen desde su casa, porque esos recursos se consumen para la producción, por lo tanto, deben estar considerados en el costeo total, porque no son parte del gasto normal de la casa, ¿me entienden? También deben tener en cuenta que los costos fijos tienen que ser asignados a los productos de manera proporcional, o sea, si vamos a incluir la luz que gastamos para hacer pan, no podemos cargar la cuenta total del mes, tenemos que asignar un monto proporcional al tiempo que nos llevó a hacer el producto. O sea, si utilicé 5 horas para hacer pan, debo más o menos calcular cuánto gasto en 5 horas de luz. Eso se puede saber a través de la compañía eléctrica. Otra consideración importante con respecto a los costos fijos es tener claro cuál es el máximo de los recursos que esos recursos pueden dar. Es decir, siguiendo con el ejemplo de la panadería, tenemos un costo fijo de 500.000 pesos por el arriendo de una máquina mezcladora que permite un máximo de mezcla de 250 kilos diarios. Dentro de nuestra estructura, si la producción de pan es menor a 250 kilos, este costo será fijo, ya que no cambia si se mezclan 1 o 249 kilos. El costo siempre es el mismo, el arriendo de la máquina. Pero, ¿qué pasa si los dueños de la panadería deciden que venderán 280 kilos diarios? Si esto sucede, entonces este costo fijo se duplica, ya que no basta con una máquina para cumplir ese pedido. O sea, si la máquina solamente es capaz de hacer 250 kilos diarios y necesitamos hacer 280, necesitamos otra máquina. Por ende, el costo fijo aumenta. De ahí la importancia de la decisión estratégica que se debe tomar si conviene vender 30 kilos de más o no, considerando el aumento en el costo de la producción que esta medida requiere. ¿Ya? En estas situaciones, como es en situaciones como esta que es importante tener claridad de los costos y su impacto en el total. Todo este conocimiento responde a la habilidad emprendedora de la exigencia de calidad y eficiencia, principalmente desde la mirada de utilizar los recursos de la mejor manera posible, disminuyendo los costos y generando mayores ganancias, como iremos viendo más adelante. Vamos a ir a la actividad. ¿Cuál es cuál? Ahora volvamos a la actividad anterior del pan amasado, ¿ya? Repasemos los costos que identificamos en un principio y preguntémonos, 1. ¿Incluimos todos los costos o hay gastos que se quedaron afuera? Y 2. Separen todos los costos antes identificados, entre fijos y variables, ¿ya? De aquí es importante que tengan claro que esta actividad la tienen que desarrollar para poder seguir avanzando.